Esto es Conexión 1113. Situación actual del VIH. Invitada, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. María Graciela, gracias por acompañarnos. Un poco lo que queremos es hablar sobre la situación actual del VIH en Venezuela. Como sabemos todos, eres experta en el tema. Tienes muchos años trabajando, sobre todo con la población pediátrica y la infección por HIV. Y vamos a tocar algunos puntos, vamos a ser concisos, rápidos y hacerlo lo más ameno posible. Teníamos varias preguntitas ya preparadas. Y dentro de estas preguntas, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela con el VIH? Bueno, primero agradecerte, Mario, y a 1113 por la invitación. Ustedes siempre haciendo cosas innovadoras e interesantes. Bueno, la situación de Venezuela, me dice, ¿cuál es la situación? Siempre surge esa pregunta, y la situación es compleja, muy compleja, de un diagnóstico poco claro, en el sentido de que cada vez que hablamos de estadísticas y buscamos estadísticas en Venezuela, desde hace al menos 3 años mínimos nos encontramos con una falta de estadísticas contundentes por parte probablemente de los entes encargados que toda la vida nos daban las estadísticas, como es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces esto hace que desde el rol de las sociedades científicas tengamos que un poco tomar estos ámbitos y estos campos que no han sido los nuestros, que son los campos de la estadística. Entonces es una situación compleja en la cual pasamos hace al menos 2 años por una ausencia de tratamiento antirretroviral histórica, desde los inicios del tratamiento antirretroviral en Venezuela, como tú mejor que nadie sabes. Tenemos, digamos, grandes carencias, que no es nada más de tratamiento, sino desde el punto de vista diagnóstico, de las pruebas diagnósticas en el país, cargas virales que son la manera como nosotros podemos definitivamente ver el seguimiento y el impacto del tratamiento antirretroviral en los pacientes ausentes desde hace al menos 3 años. Y desde el punto de vista de VIH pediátrico, sabemos que las fórmulas lácteas son parte fundamental de la atención de los niños, porque no pueden recibir lactancia materna de sus madres porque es un mecanismo de adquisición del VIH. ¿Tenemos números? ¿Existen números reales o oficiales de cuántas personas viven con VIH en la población de adultos y adolescentes? ¿Cuánto es la población probablemente pediátrica, más o menos aproximado? Porque sabemos que hay un subregistro sin ninguna duda. Tenemos siempre números, estimaciones y aproximados. Antes se decía, antes de 2011, 150.000 personas que viven con VIH en el país, y este número ha ido variando, y hay un número que va entre 115.000 y 130.000 personas con VIH en Venezuela. Tú dirás, puede haber unas estimaciones un poco más, un poco menos, pero más o menos eso. Y en pediatría sí tenemos, generalmente se manejaba alrededor de 900 niños, 1.000 niños, y en las últimas estimaciones las cifras están llegando aproximadamente a 2.000 niños con VIH en tratamiento antirretroviral en el país. No es con VIH, es en tratamiento antirretroviral. Estas cifras estos 2.000 son de niños en tratamiento antirretroviral en Venezuela. Y no estamos claros por cuánto hay que multiplicarlo, si esto es por 5, antes decíamos por 3, si es por 5 o la multiplicación tiene que ser mayor. Pero más o menos esta es la estimación. Tenemos diferentes consultas y unidades de atención pediátrica con diferentes números. Las que son de mayor volumen es Zulia, que maneja alrededor de 200 o lleva el seguimiento de alrededor de 200 niños. Igual estamos en JM de los Ríos, que nuestras estimaciones, porque también producto de la migración y de todo lo que pasó en este año pandémico ha estado complejo, pero estimamos alrededor de 250 a 300 niños. Y Bolívar, que son como los grandes focos donde se encuentra la mayoría de los niños, que tienen más de 100 niños en control, y después sería Carabobo. Pero tenemos Maturín, Barquisimeto, otras regiones donde están llevando el control de niños, Nueva Esparta, de niños con VIH, y la suma de niños en tratamiento está alrededor de 2.000 niños. Claro, luce preocupante que en vez de disminuir el número viene en aumento. No, uno puede interpretar esto de dos formas. Una,
que se está haciendo más diagnóstica, u otra es que realmente hay más personas o niños que nacen. ¿Qué está pasando con la transmisión vertical? Sí. ¿Tenemos actualmente transmisión vertical? Sí, este objetivo que tenemos todos de transmisión vertical cero, realmente en Venezuela no estamos cercanos a este logro, porque además hemos tenido interrupción de las pruebas diagnósticas apropiadas. Sabemos que en los niños menores de 18 meses no basta con hacer un ELISA, tenemos que hacer pruebas virológicas. Y la realización de las pruebas virológicas, estos reactivos han estado presentes en el Instituto Nacional de Higiene de manera intermitente. Tuvimos una época que no teníamos PCR-DNA, fundamental para el diagnóstico en pediatría. Entonces, sí, tenemos problemas importantes de diagnóstico, sobre todo en el interior del país, donde los niños tenían que trasladarse a Caracas para poder hacer las pruebas. Esa es una de las limitaciones importantes del diagnóstico. Ahí también uno podría interpretar que hay un mal control prenatal. Eso, ahí va. Aparte de todo esto, porque quiere decir que los embarazos no son controlados, y ya lo que se puede evitar es que un niño salga infectado. Mira, en el año 2004, en el Hospital JR de Los Ríos, hicimos un estudio de las causas por las cuales nuestros niños habían adquirido el VIH. Y lo que fue estadísticamente significativo fue el mal control del embarazo, la primera. Y la segunda fue, estadísticamente significativo fue en la mala o en la ausencia de realización de la prueba durante el embarazo. Habían madres, las que se hacían una sola prueba, y habían madres que habían resultados positivos en el tercer trimestre y no se dio, por supuesto, ninguna alerta y no se indicó tratamiento antirretroviral a estas madres. Entonces, en el 2004, ahora en 2020, esta situación no mejoró. Lo que hizo fue profundizarse, hay un mal control prenatal y esta es la causa número 1 del VIH en niños, al igual que lo que ocurre en África subsahariana. Nuestras estadísticas, en proporción diferente, por supuesto, pero en causas de infección VIH en pediatría es por transmisión vertical completamente prevenible. Sí, es lamentable porque fíjate que una cosa lleva a la otra. Si tenemos niños infectados, o sea, tenemos transmisión vertical, evidentemente también tenemos un aumento en el número de infecciones en mujeres, que es lo que nosotros venimos hablando de esa feminización de la epidemia en Venezuela, que al principio teníamos una relación, al principio de la epidemia, de 19 hombres por cada mujer, y ahorita prácticamente la relación es 2 a 1, o sea, 2 hombres por cada mujer, cosa que realmente es preocupante. Ahora bien, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué está sucediendo con los medicamentos antirretrovirales? ¿Nos puedes explicar un poquitico? Sabemos lo de las fallas que empezaron ya desde el 2015, 2016, incluso antes. Así es. Ya desde el 2011 estábamos como teniendo algún tipo de falla y que colapsamos en el 2017-2018. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual para que la gente sepa qué está sucediendo con este respecto. Fíjate que desde el año 2011, los recuerdos que tengo, 2011, 2013, fue un momento muy agudo en el que la intermitencia en el tratamiento antirretroviral, en la disponibilidad se agudizó, sobre todo en la población de adultos. Y generalmente a los niños, el Programa Nacional de SIDA se priorizaba el tener tratamiento antirretroviral para los niños. En el año 2013 tuvimos nuestra primera gran crisis de ausencia de tratamiento antirretroviral en pediatría, y para mí este fue un termómetro claro de lo que estaba ocurriendo en el país. En el año 2017 fue, el momento que tuvimos de manera más prolongada la escasez de tratamiento antirretroviral, y fue cuando vino el desarrollo del Plan Maestro. El Plan Maestro, que estoy segura que tú tienes mejores palabras y desde el punto de vista un poco de su génesis, conoces desde adentro mucho más lo que ocurrió. Finalmente fue una respuesta desde el punto de vista, queríamos diagnóstico y tratamiento, no nada más para el VIH, sino para la tuberculosis y la malaria. Y es así cuando, producto del trabajo de ONG internacionales y de Venezuela, se logró, y de diferentes presiones, se logró obtener tratamiento antirretroviral por las agencias de una manera diferente como siempre la habíamos tenido, que es la manera normal y natural, que un país adquiere los tratamientos para cualquier paciente a través del ministerio, esta vez a través de las agencias internacionales de la ONU, un poco con esta intermediación, y desde ese momento tenemos tratamiento antirretroviral para adultos y niños.
digamos que tenemos, pero hemos tenido también limitaciones porque estamos pendientes de las llegadas de tratamiento. Los tratamientos no llegan de la manera más fluida como quisiéramos y la situación no es nada más de tratamiento sino de diagnóstico. Eso es un punto importante. Cargas virales. El plan venía con tener tratamientos pero poder fortalecer el diagnóstico y seguimiento de esos pacientes. Las cargas virales no llegaron como llegó el tratamiento antirretroviral y muchos de nuestros pacientes empezaron tratamiento antirretroviral sin saber cómo estaban en ese momento. Eso pasó en adultos, en pediatría yo creo que es una historia paralela, pero no igual. En pediatría fue más lenta la respuesta, paradójicamente. Llegó el tratamiento un poco indiferido, sobre todo para los niños menores de 20 kilos, porque llegó el tratamiento, digamos, de adultos, y los niños que pudieron tomar el tratamiento de adultos lo tomaron, pero los niños más pequeños no, y hubo escasez de tratamiento antirretroviral para niños. Hoy sí podemos decir que hay un mayor abastecimiento. Cuando digo Venezuela es complicado hablar porque hay realidades de cada estado y cada región que son diferentes. Lo que ocurre en Caracas no es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Maturín o en Zulia, donde la disponibilidad, digamos, el transporte, el tratamiento y de diferentes recursos es más limitado. Claro, y hay otros problemas anexos que son los problemas económicos y sociales de Venezuela. Y la pandemia. Y la pandemia desde marzo para acá, Así que sin duda ha dificultado todo esto. Ok, hablamos un poco del diagnóstico, hablamos un poco del tratamiento. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Dime 4 cosas que tú, como experta en la materia, no solamente en el área pediátrica, siendo presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, ¿cuáles serían las 4 cosas que tú cambiarías o que tú sugerirías? Porque no solamente lo que queremos es que la gente nos dé una explicación de la situación que está pasando, que evidentemente es una situación, como tú muy bien dijiste, compleja, o sea, que estamos como que en un trance, ¿no? ¿Qué harías? 4 cositas, o sea, 4 cosas que tú cambiarías, que tú dices, mira, tenemos que implementarlo como experto, te repito, como presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para que las cosas cambien y para que las cosas mejoren. Vamos a hacer una sugerencia. Sí, yo voy a probablemente empezar desde la base, si vemos esto como una pirámide, desde la base hasta la punta de la pirámide. Y yo creo que la base importantísima acá es la educación. Yo definitivamente fortalecería la educación, no nada más de médicos y encargados de la atención de las personas que viven con VIH, sino de la población general. La población tiene que saber que el VIH es prevenible en adultos y niños y cuáles son las maneras de transmisión para evitar la adquisición del VIH, cuáles son, digamos, las conductas de riesgo. Y creo que tiene que haber una conciencia en la población y esa conciencia pasa por la educación. Entonces tienen que haber campañas educativas hacia la prevención del VIH, que como sabemos en Venezuela, estamos hablando de tratamiento, diagnóstico, pero Venezuela históricamente ha tenido una gran carencia desde el punto de vista preventivo en educación. Entonces, número 1, la educación hacia la comunidad y para las personas encargadas a la atención de las personas que viven con VIH. Esta pregunta viene después, ¿y qué estás haciendo o qué está haciendo la Sociedad Venezolana de Infectología en el tema de educación? Sí, particularmente nos hemos enfocado en eso, Mario. Aquí, o sea, de las crisis, esto es una gran crisis, todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en VIH, en otros aspectos, han venido oportunidades y nosotros decimos, bueno, la sociedad tiene como varias aristas en sus acciones, pero de la que nos sentimos, digamos, poderosos, si puedo decir esas palabras, del tema educativo por los especialistas que tenemos. Entonces hemos aumentado la actividad académica y docente en diferentes aspectos, desde el punto hacia los profesionales de salud a través de nuestras redes sociales, las cuales han crecido y se han fortalecido de manera significativa, y aquí me permite nombrar al doctor Manuel Figuera, que ha sido clave en este crecimiento. Hemos tenido actividades presenciales dirigidas a profesionales de la salud cuando se podía y ahora actividades online. De hecho, aprovecho para la invitación a nuestra actividad, digamos, de cierre de año, que va a ser 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, que es Infectología en un clic.
Es decir, acercar a la gente muy rápidamente, y es la manera que estamos acercando. Y hacer el programa educativo de certificación. Sí, claro, vamos por allí. Y bueno, y este es como, digamos, nuestro nené más pequeño, nuestro producto, digamos, más reciente, que es el programa de educación, actualización en VIH, dirigido a médicos generales. No queremos ir nada más a los especialistas. Y digo nada más porque ellos también podrían hacer este curso que es de actualización. Es ir al médico general para que aumente su conocimiento y definitivamente mejorar la calidad de atención de las personas que viven con VIH. Ese es nuestro objetivo, que aumente el conocimiento para mejorar la atención y la calidad de nuestros pacientes. Porque me parece perfecto. Tu sugerencia es educar y están educando. Exacto, esa es la primera. Y digamos que eso es la base. Pero te decía, no es nada más a los médicos, sino a la población en líneas generales. La segunda, bueno, es fortalecer, Mario, que todo pasa por la primera y que ya vamos a llegar a la primera. Es tener el diagnóstico claro de lo que está ocurriendo. Si no sabemos exactamente qué pasa con el VIH en Venezuela, no podemos tomar las medidas. Entonces pasa por aumentar, por mejorar la calidad de los datos que tenemos en relación a la infección VIH en Venezuela, a las conductas de riesgo, a las poblaciones con conductas de riesgo. Y para ir allí, que probablemente me va a saltar la segunda e ir a la primera, tenemos que tener unas cabezas, unos entes ejecutores de las políticas públicas en Venezuela, altamente capacitados y formados para la, digamos, orientación. Y esto es, digamos, finalmente, aquí hay que tratar el país como una gran empresa. Y necesitamos estos empresarios un poco académicamente sólidos para que no nada más se sepan del VIH, sino de cómo administrar las políticas públicas. Claro, no puedes tener una política pública adecuada si no tienes unas estadísticas y nada. Para conocer el diagnóstico, y una vez que conocemos el diagnóstico, aplicar las acciones para ir a los objetivos, y es mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y hacer la prevención. Entonces, por supuesto son cosas que no están en nuestra mano, pero es que lo vemos en la medida que han cambiado de manera muy frecuente las personas que están bajo, que tienen la responsabilidad de llevar el programa nacional. En la medida que cambien, no se continúan los programas y se pierde la solidez de la información, se pierde la continuidad de las acciones. Entonces yo creo que esa en la pirámide es el número 1. Y entonces me fui a la educación, me fui al diagnóstico. Lo que importa es que tiene coherencia todo lo que estás diciendo. Ajá, ¿y cuál sería la tercera? Y la tercera o la segunda. Sí, 4 que yo particularmente considero, además de la educación y todos los aspectos que hemos nombrado, es que en Venezuela además necesitamos muchas más personas que empujen hacia el mismo lado y que pasa por, digamos, en la población, no nada más a los grupos de riesgo, en la población general, aumentar el conocimiento para que más personas se integren al trabajo de ir en pro de evitar y prevenir el VIH. Entonces esto es, por ejemplo, ustedes que tienen esta, yo le voy a decir nueva organización, pero ya no es nueva, pero sí necesitamos más personas que estén trabajando y luchando hacia la prevención del VIH, hacia la contraloría de lo que está ocurriendo en cada unidad de consulta, en cada farmacia de consulta. Necesitamos gente preparada e integrada para el trabajo en equipo. Entonces yo lo versaría en esas 4, en tener personas desde el punto de vista gerencial, que era la palabra que estaba buscando, gerencial, en las mejores posiciones para lograr las acciones desde el punto de vista de políticas públicas, aumentar la cantidad de personas en acción de la sociedad civil trabajando en este sentido, mejorar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en Venezuela y aumentar el conocimiento a nivel nacional del VIH, fomentando la educación y la prevención. Sí, para que todo lo que has dicho es muy interesante, además que acorde con lo que estamos viviendo.
ya estamos terminando con el tiempo, quedan un minuto. Nuevas estrategias de prevención. Sé que trabajas con población pediátrica, las nuevas estrategias de prevención. Como todos sabemos, uno, que se haga la prueba, que ya viste que se está estimulando mucho que se hagan las pruebas. Y evidentemente para hacerlas hay que acabar con el estigma y con la discriminación de las personas que viven con VIH, para que no tengan miedo de hacérselas, evidentemente, con las pruebas rápidas, que son muy fáciles, que además la Sociedad Venezolana de Infectología está aportando a todos aquellos que quieren pruebas rápidas de forma gratuita para que estimule a que se haga este tipo y se haga diagnóstico, y de una vez la vinculación hacia el sistema de salud. La otra, evidentemente, es el hecho de que la gente tome los tratamientos para que no transmitan, y eso tiene un impacto epidemiológico sumamente importante. Y luego el PrEP y el PEP, que no se utilice. Nosotros estamos con una campaña que es el IES igual a ella, una franela. ¿Y qué piensas tú de esto? Yo sé que hablas de esto con tus pacientes o con la familia de los pacientes, ¿tocan esos temas? No, totalmente. Fíjate que en la consulta del JM de Los Ríos, ya... Sobre todo que, perdón que te interrumpa, deben tener ya adolescentes, sí, ¿no? Es lo que te decía. Y niños que vienen de transmisión vertical, que ya comienzan a tener una vida sexual. Sí, nuestra consulta cambió. Era una consulta preescolar cuando entré y ahora es una consulta de adolescente. Y ahora tengo a los hijos de mis pacientes que están en control en descarte, digamos, de la infección. Entonces, sí, hablamos, definitivamente el tratamiento cambió después del 2015. Digamos, el tratamiento, la visión del tratamiento, y tenemos una esperanza mundial, quiero decir, cada vez más cercana a poder de alguna manera acabar con esta pandemia del VIH, acabando, digamos, fomentando la indetectabilidad, que sabemos que una persona, como dice tu franela, indetectable, es un concepto que se maneja mucho en nuestra unidad, indetectable prácticamente no transmite la enfermedad. No la transmite la embarazada a su hijo, no la transmite a través de relaciones sexuales cualquier adulto o adolescente que inicie relaciones sexuales a su pareja sexual. Y esto a los niños y adolescentes, cuando empezamos a introducir estos conceptos que no se hacen inicialmente en nuestra consulta, pero ya cuando se hacen adolescentes sí, da tranquilidad, porque una persona con VIH, la gran mayoría de ellos no quiere transmitir el virus, quiere estar sano, pero además quiere que su pareja, digamos, tener un virus no condicione su vida a futuro. Y este es un mensaje muy en positivo que damos a nuestros pacientes: tómate el tratamiento, porque si te tomas el tratamiento, tú vas a poder tener una vida amorosa, hablamos de una vida sexual, pero una vida realmente amorosa, viéndolo en pediatría, siempre lo tocamos desde ese punto de vista, mucho más tranquila, con la seguridad que a tu ser querido no le vas a transmitir la enfermedad. Entonces sí, definitivamente en pediatría, y si me atrevo a hablar por todos los infectólogos pediatras, estamos convencidos que indetectable es igual a intransmisible o no va a transmitir la infección o el virus. Y por supuesto fomentamos estos mensajes desde el punto de vista de mensaje en positivo a nuestros pacientes, y por esa razón este mensaje es altamente poderoso para pacientes, para personas que viven con VIH y para la población médica en general. La verdad que muchísimas gracias. Estuvo súper productivo. Espero que sea productivo para el resto de las personas que de alguna manera van a verlo, y ojalá que lo retransmitan. Y bueno, gente como tú y como la Sociedad Venezolana de Infectología son los que van a demostrar un cambio en todo lo que es la historia del VIH, que tenemos que conseguirlo también en nuestro país. Muchísimas gracias, María Graciela. No, gracias a ti, María, a todos ustedes.